Buenas noches, como todos los lunes, bienvenidos a Hora Política. Hola Sergio. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Bueno, esta noche vamos a tener la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el doctor Daniel Herbeta, un tema muy interesante para hablar con él, de Eduardo Tonioli, candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe y diputado nacional, y al ex concejal y dirigente del PRO, Roy López Molina. Vamos a las entrevistas. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Diseño, calidad, experiencia. Creamos espacios únicos para vos. Estamos cerca tuyo, siempre. Corsi Mobiliario, Rioja y Dorrego, Rosario. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados Creo. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Visítanos en Alvear 273 y Güemes 2533, Rosario. ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso, seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos, devolvimos la exención del impuesto del sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos, otorgamos la excepción a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos, contratos y operaciones. Otro año más generando beneficios. Administración Provincial de Impuestos. Bien, estamos con el diputado nacional Eduardo Tonioli. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación, es un gusto. Eduardo, este domingo el Chino Navarro dio una entrevista donde fue bastante autocrítico, donde dijo que el gobierno había perdido varias batallas y que también había perdido el norte. Hasta aventuró a decir que sería bueno que Milei saque muchos votos, así le resta Juntos por el Cambio. ¿Cuál es tu opinión desde acá, de Santa Fe? Yo creo que hemos atravesado un proceso en los últimos años difícil, por razones que son de público conocimiento, que indudablemente ha afectado la marcha de todas las gestiones, ¿no? A nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, ¿no? La característica que tiene frente de todo a nivel nacional es que fue un gran armado entre dirigentes, hombres y mujeres, que hasta poco tiempo antes del 2019 habían tenido posiciones incluso muy enfrentadas entre ellos, ¿no? Y fue un armado inteligente, un armado que mostró resultado inmediato en el triunfo electoral. Después aparecieron dificultades en la gestión cotidiana de la cosa pública, matices, divergencias que durante una etapa de la gestión, tengo para mí que después de la derrota electoral de medio término, porque hay que decirlo, eso fue una derrota electoral, tuvieron algún impacto y insumió un año de fuertes internas políticas que tuvieron algún impacto. Y alguna expectativa muy fuerte de una parte de la población de recuperar poder adquisitivo del salario, principalmente, bienestar, mejora en las condiciones de vida a la salida de la etapa de la segunda parte del macrismo, que nos había llevado a una brutal recesión, el proceso de endeudamiento, lo que ya sabemos,
quizás una parte de esas expectativas no se vieron satisfechas. Yo creo y tengo para mí que la salida de la pandemia mostró en la Argentina con mucha fortaleza en la recuperación de determinada actividad productiva, no por arte de magia, sino porque hubo una decisión previa durante la pandemia de hacer un enorme salvataje a las pymes, a la actividad privada en general. Digo esto porque a veces se dice que esta gestión es anti-actividad privada, etcétera. Nada más lejos que eso. Durante la pandemia los repros, los ATP, etcétera, permitieron que a la salida de la situación haya varios sectores económicos muy potentes que salieran con mucha fuerza para adelante. Esa es la parte buena de esa salida. La parte mala es que esa recuperación no se vio acompañada por algo que, sobre todo para el electorado del peronismo y frente a todo, es importantísimo, que es la recuperación del poder adquisitivo, la mejora de las condiciones de vida de los asalariados, de los trabajadores en general, aunque no estén en relación de dependencia, ¿no? Es como una Argentina bifronte la que estamos viviendo. Y bueno, esto es parte del escenario y creo que hay que ser autocrítico porque lo que viene para adelante además depende que seamos capaces de recuperar o reconstruir la esperanza de que el camino asumido por este frente y en las cosas bien que ha hecho se puede trasladar a las que son deudas todavía, ¿no? La pelea contra la inflación está claro que es la gran deuda, ¿no? Eduardo ha salido a recorrer barrios con Lucila de Ponti, es una práctica habitual en ustedes. ¿Cómo ves hoy al rosarino y al santafesino que estás recorriendo? Digamos, en la situación socioeconómica ha caído mucho, pero ¿cuál es la sensación hoy, inclusive respecto a la política, ¿no? Bueno, no es ninguna ciencia si digo que hay una distancia importante con la política, hay cierto fastidio, ¿no? No es casualidad que aparezcan referencias, que son referencias políticas en última instancia, pero paradas sobre algún discurso antipolítico, intentando abrevar y masajear de alguna manera ese músculo que una parte importante de la población tiene activo, que es el rechazo a quienes no hemos podido dar en la tecla en, bueno, lo que decía recién, ¿no? No hablo de recién hablaba de los oficialismos. Los oficialismos anteriores tampoco, por eso en la provincia y en la nación se fueron esos oficialismos, pero hay algunos temas que en Rosario creo que están por encima de todo en la agenda. La seguridad pública es uno principal, el que se lleva todos los reclamos, las angustias, y está bien que así sea porque efectivamente hay una situación que se ha agravado, ¿no? Yo vivo en un barrio de la ciudad de Rosario, no necesito que me la cuenten ni caer como paracaidista húngaro, como sucede a veces en las campañas políticas. Yo vivo en barrio Hospitales, vivo entre Tablada y Hospitales, los dos barrios, y la verdad que en determinado horario uno ve cómo los vecinos, las vecinas tienen que meterse para dentro de la casa. El comentario de todos los días sobre la situación que se está viviendo, etcétera, ¿no? Y frente a eso, yo creo que la política tiene que recuperar el diálogo con lo que le pasa cotidianamente y no tanto el diálogo con la política misma, que es sobre todo en estas etapas de antes de los cierres de lista, que es una práctica cotidiana, y con las consultoras, ¿no? Ese otro puede ser un mal necesario seguramente, porque toda campaña política exige dar un mensaje, precisar ese mensaje, etcétera. El problema es cuando todo se convierte en mensaje. La comunicación lo invade todo y falta la sustancia y falta en contenido. Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo tengo claro que la provincia de Santa Fe tiene desde hace 3 lustros por lo menos una situación crítica en materia de seguridad, la ciudad de Rosario en particular, por el crecimiento de la violencia urbana, exponencial. ¿Por qué digo 15 años, 3 lustros? Porque es el momento en que empieza a crecer la tasa de homicidio, que es la expresión más clara, más brutal, más contundente y más innegable del crecimiento de esa violencia urbana, porque el homicidio es un delito que no se puede ocultar. No hay forma de ocultar en la estadística los homicidios, es decir, salvo algún caso, una situación muy particular, el homicidio es algo que se produjo y es imposible de ocultar. Desde ese momento hasta acá, Rosario ha tenido 2, 3, 4, hasta 5 veces por encima de la media nacional su tasa de homicidio, y más allá de bajas y altas circunstanciales, no ha logrado bajarla, ¿no? Entonces, quien diga que
quiere gobernar la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario también, pero digo en particular en materia de seguridad pública hay un peso muy importante de la cuestión provincial, tiene que poder explicitar qué es lo que quiere hacer en materia de seguridad pública. Yo, como parte de un colectivo que viene reflexionando en esto y además presentando iniciativas legislativas desde hace tiempo, hace más de 10 años, yo soy autor de la ley que creó la Policía Judicial, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, tengo claro lo que quiero plantear para la provincia. He coincidido y diferido con muchas gestiones en muchos de estos temas. He coincidido con esta gestión al principio, con algo que para mí es una deuda enorme, que es una reforma integral de la policía de la provincia de Santa Fe. El gobernador en su momento mandó 3 leyes para ir por esa tarea, que la política provincial no ha asumido en mucho tiempo. Lamentablemente, esas 3 leyes fueron a parar a la legislatura, un poco porque la oposición lo frenó, una parte importante de la oposición que maneja la Cámara de Diputados lo frenó, otro poco porque el gobernador tampoco le puso mucho empeño, y en ese sentido también creo que hay que ser claro, esa propuesta naufragó, ¿no? Pero creo que hay que retomarla fuertemente. Desde el 2009-2010 hasta la fecha, en cada uno de los casos paradigmáticos, causas judiciales que abordan la situación de los delitos complejos en Rosario, acontecimientos llamativos o que han pasado por las páginas policiales, no hay un solo de esos acontecimientos que no tenga involucrados sectores de la fuerza de seguridad. Y el autogobierno policial, también hay que decirlo, siempre es de ida y vuelta, es consentido. La política, por acción, por omisión, por cobardía, por desidia y a veces porque usufructúa ese autogobierno policial, no ha hecho absolutamente nada y ha dejado correr esa situación. También es verdad que el poder político, la clase política, no ha dado respuestas claras en cuanto a la necesidad de depurarse, y si es que tiene que depurarse con alguna investigación dando vuelta que involucra también a sectores. Se habla mucho de la justicia federal. Todos somos muy críticos de la justicia federal. En eso estamos de acuerdo. Hace unos días aprobamos una ley, en realidad en comisión, un dictamen de fortalecimiento de la justicia federal en la provincia de Santa Fe, que va a permitir crear, por ejemplo, fiscalías en Rosario. Hace 40 años que no se crean fiscalías en Rosario. O va a poder permitir tener más fiscales, para ser claro, en el marco de la puesta en marcha del sistema acusatorio a nivel federal, que es lo que se viene, ¿no?, para la justicia federal en Santa Fe. Perfecto, está muy bien, lo hemos apoyado 18 de los 19 diputados y diputadas nacionales de la provincia de Santa Fe. Ahora bien, yo quiero recordar que cuando hubo fiscales probos en la provincia de Santa Fe, fiscales federales probos en la provincia de Santa Fe, que avanzaron con las causas que llevaron a prisión a Hugo Tognoli, entonces jefe de policía, que avanzaron con causas importantísimas en toda la región en materia de narcotráfico, hubo un sector de la política en ese gobierno, en ese momento el gobierno provincial de Antonio Bonfatti, que salió a decir que eran fiscales militantes y pidió que se los corrieran, y lograron que desde la Procuración Nacional, Federal, se los corrieran. Entonces, ojo, porque acá también hubo resistencias de la política a avanzar en materia de investigaciones de los delitos complejos, que es una de las grandes deudas, uno de los grandes déficits, ¿no? Así como he hablado de reforma policial, en una jurisdicción, ahora ya hablando de los delitos de jurisdicción provincial, con tasas de esclarecimiento muy bajas en materia de homicidio, también es importante avanzar en eso. Como también es importante una reforma política que permita transparentar cada vez más las fuentes de financiamiento de la política, para ser claro que esto es multidimensional, ¿no? Y también tenemos que tener en claro que es imposible en una ciudad donde convive Luxemburgo con Kosovo, no el de ahora, el de después de la guerra, con esos grados enormes de desigualdad, en una ciudad que en pocas décadas pasó de ser una ciudad industrial potente, pujante, que incorporaba a sus hijos y a sus hijas a través del trabajo, la producción de un poderoso polo industrial, se convirtió en una ciudad que ofrece poco de eso. Es imposible pacificarla si no repensamos también esa cosa, aunque es injusto relacionar exclusivamente delito con pobreza, sobre todo cuando estamos hablando de delitos y estructura delictiva compleja, donde los ganadores en general son de altos círculos, ¿no? Y son de financieras, de estudio de abogados, de contadores, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que en esos grados de enorme desigualdad hay un caldo de cultivo donde quienes son los ganadores de esto logran juntar brazos para que maten y mueran
por negocio que usufructúan otros, ¿no? Bueno, no nos queda tiempo, Eduardo, vas a ser candidato a gobernador. Voy a ser candidato a gobernador, estoy caminando para eso. Tengo 45 años, milito desde los 15, toda mi vida. ¿Patria de los Comunes? Patria de los Comunes es un armado a nivel nacional de una serie de expresiones de los movimientos sociales que pretendemos tener voz y voto. En la provincia de Santa Fe hay una particularidad que en general hace que sea menos problemático esa posibilidad de expresarse, ¿no? Que es que hay un uso extendido de las PASO, una herramienta que yo defiendo enormemente porque permite, en una sociedad fragmentada y en una política que muchas veces reproduce esa fragmentación, componer no solo ofertas electorales a través de esa herramienta, sino construir mayorías necesarias para gobernar y para llevar adelante las transformaciones que uno cree que hay que llevar. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes, siempre es un gusto. Seguimos en Hora Política con Roy López Molina. Empodera tu billetera, empodera tus gastos, empodera tu onda. Volvé al cole con todo el poder. Compra todo en 12 cuotas con crédito, sin recargo, sin interés. El Emporio de la Zapatilla. Empodérate ahora. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Son solo 6 pasitos, y 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Nodo Norte, objetos, delicatessen y terapias para tu bienestar. Catas y eventos. Nodo Norte, un lugar especial. Santa Fe 1649, Rosario. Yourself to the limit, play the game, that's it, no pain, no gain. ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso, seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos, devolvimos la exención del impuesto del sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos, otorgamos la excepción a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos, contratos y operaciones. Otro año más generando beneficios. Administración Provincial de Impuestos. Recibimos en Hora Política a Roy López Molina, ex concejal y dirigente del PRO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Sergio. Hace tiempo que no haces declaraciones. Es como si te hubieras sido de la política. Estoy en un lugar más reflexivo, no tan activo. Creo que cuando uno pasa tanto tiempo, 12 años ininterrumpidos, en el Consejo Municipal, en la legislatura, teniendo una exposición pública alta, 2 debates públicos, y ese mandato se termina, creo que también uno tiene que dejar lugar a otros para las declaraciones y aportar desde una reflexión no tan del día a día. Lo que sí abandoné es la diaria, porque hoy yo no tengo una responsabilidad pública. Sí trato de hacer valer mi opinión o escuchar o comunicarla cuando siento que hay temas estructurales que requieren ya una manifestación pública. Dentro de esas manifestaciones públicas, recuerdo que existieron 2 que generaron mucho ruido, mucha polémica, fundamentalmente para dentro de tu sector. Digo, cuando coincidiste con el canje de deuda de la provincia que hizo Perotti con el gobierno nacional, con el tema de bonos y todo lo demás, y tu defensa al ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín. ¿Esto te generó más problemas de lo que vos imaginabas? ¿Te llevó a reflexionar que en la política no siempre hay que ser políticamente correcto? Yo sostengo
todas y cada una de las cosas que dije en esas dos oportunidades y tantas otras. Creo que uno de los principales problemas que la política ha generado en Santa Fe es importar una grieta que no nos pertenece. En Santa Fe tenemos muchos problemas, pero eso de forzar una mirada sobre lo público entre kirchnerismo y antikirchnerismo, macrismo y antimacrismo, peronismo y antiperonismo, eso no tiene nada que ver con la realidad santafesina. Y mi crítica hacia el PRO en esos casos es que no tuvieron la capacidad o no fueron respetuosos de una identidad que hemos generado y durante mucho tiempo, que es tratar de tener una mirada posideológica y no afrontar con ese matiz las discusiones públicas. Entonces yo creo que tanto en el canje de deuda, que quedó demostrado después porque lo ratificó la Corte Suprema, que era dentro del marco de lo posible lo que la provincia podía hacer, y ni hablar en la política de seguridad desarrollada en los primeros tiempos de la gestión Perotti a través del ministro Saín, el PRO tuvo una responsabilidad grande en la construcción de un relato que terminaba blanqueando las responsabilidades o haciendo olvidar las responsabilidades de todos aquellos que habían gobernado la provincia hasta el 10 de diciembre del 2019. Y esa ya no era una mirada de grieta, era una mirada de responsabilidades y de resultados. Y el PRO, insisto, en lugar de tener una mirada independiente, superadora, se metió en la rosca que hoy parece que va a ser el perfil que tenga ese frente más amplio. Y es que yo rechazo. Yo no me peleo con el frente de frentes porque creo que es un hecho. Sí discuto que sea un frente de frentes y sí discuto que el perfil sea antiperonista. Roy, está todo muy agrietado, porque también a nivel nacional, el otro día lo decíamos aquí, ¿qué hubiera hecho Juntos por el Cambio si era gobierno en el canje de deuda con los bancos? Seguramente lo mismo, porque al final la coyuntura te lleva a hacer esto, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que esto persiste? Recién hablábamos con Daniel Herbeta respecto a que hay en la justicia, hay una mirada de la política no se pone de acuerdo en las cosas esenciales. Y esto nos lleva a que, por ejemplo, en un momento dado la gente pueda decir, la gente se muere mientras los demás hacen política, lo cual es una absoluta locura. ¿Cuál es tu mirada respecto a esto? Yo soy absolutamente crítico de la lectura mayoritaria o más difundida o masiva que se hace de las causas de la inseguridad, de la narcocriminalidad o la impunidad que sufre Santa Fe. Y lo he dicho también siempre, y lo manifesté cuando dije no fue una amenaza a Messi, sino es solamente un eslabón más de una campaña publicitaria de las bandas narcocriminales de Rosario. Decir que fue una amenaza a Messi es hacerle el juego a la delincuencia. Por eso yo siempre trato de aportar desde mi lugar una mirada alejada de la Matrix. Porque en Santa Fe hay discursos mayoritarios, profundamente corporativos, de la política, de la justicia, de los medios, de cierto sector del empresariado y de tantas otras instituciones intermedias que validan que lo que nos pasa en Santa Fe es una cuestión de superficie. Es una cuestión que se resuelve enviando fuerzas federales. ¿Defiendo la llegada de las fuerzas federales? Sí, porque tiene el efecto de un antitérmico. Tenés fiebre, te tomás un antitérmico, la fiebre baja. Ahora, las causas productoras reales del delito y la violencia, que es un entramado mafioso, no gestado en los últimos meses, sino sobre el que se apoya Santa Fe ya hace mucho tiempo, siguen indemnes. Y todo aquel que se ha animado en algún momento de acercarse a ese statu quo, ha recibido respuestas muy duras y muy contundentes por parte de esa corporación. Con lo cual, digo, de todas las causas que aparecen, yo siempre propongo empezar por la que en el mediano plazo puede traer resultados, que es, no puede haber seguridad y no le podemos pedir a la justicia que nos dé seguridad si la herramienta con la que cuenta el Estado hoy, que es la Policía de Santa Fe, está quebrada en su base, está corrompida, está desprofesionalizada y no tiene ninguna expectativa de futuro. El caso Esperanto, que fue un caso
te diría hasta emblemático en tu actuación política, que inclusive te diría que en aquel momento hasta actuaste casi en soledad. ¿Está concatenado con esta realidad que vos hoy ves? ¿Visualizabas en aquel entonces esta cronología de lo que estamos viviendo hoy? Es muy cierto lo que decís, Sergio. Y de hecho, que me hagas esta pregunta significa que el caso Esperanto sigue teniendo vigencia, a más de una década de lo ocurrido. Y sigue teniendo vigencia por dos motivos, a mi entender. El primero es que fue de las primeras exposiciones públicas de un fenómeno que estaba ocurriendo en Rosario de manera subterránea y que el vecino de a pie o la política en general desconocía. Era una olla a presión que iba tomando fuerza y que por momentos estallaba. Estalló con Esperanto porque era demasiado impune que un narco venga a invertir millones de dólares en el centro de la ciudad y todas las herramientas de control del Estado habían sido dejadas de lado, como así estalló con el asesinato del pájaro Cantero un año después. Ahora, no solamente por ser de los primeros hechos públicos que Rosario se sorprende y decía, ¿qué está pasando en mi ciudad? Éramos la ciudad del Congreso de la Lengua Española y ahora somos esto, sino que la matriz sobre la cual se apoyó Esperanto sigue vigente. Porque el delito violento, que se expresa en un barrio como una balacera o como un asesinato, pero que tiene su correlato en el centro de la ciudad, tal vez con menos fatalidad, como pueden ser las mecheras en el microcentro, tiene otra cara, que es el delito económico, que es el delito que Esperanto contaba. Era el intento de lavado del narcotráfico a través de una fachada como un boliche bailable. Y eso está intacto en la ciudad de Rosario. Entonces digo, yo miro los otros espacios políticos, pero hago una crítica hacia el PRO. Reclamamos fuerzas federales, pero es el PRO el que nunca ha decidido votar 3 leyes de reforma policial que están hace 3 años en la legislatura. Reclamamos, y es un tema de debate público, el fortalecimiento de la justicia federal, pero es el PRO el que se ha mantenido en silencio frente al recambio de autoridades del Ministerio Público de la acusación. Entonces digo, en un contexto de doble vara, esa visión de la grieta no es solamente una cuestión de ignorancia política, es también una toma de posición política respecto a lo que puede llegar a venir en Santa Fe. Y personalmente trato de desmarcarme porque no creo que sea el camino. ¿Cómo te encontrás parado frente a la interna nacional del PRO? Donde, bueno, están lanzados Rodríguez Larreta, Bullrich, eventualmente Vidal, y no se sabe Mauricio Macri. Algo preliminar, Ricardo. Creo que el gran problema, donde radica la gran oportunidad de Juntos por el Cambio, también radica su principal debilidad. El fracaso estrepitoso del gobierno de Alberto Fernández le hace sentir a Juntos por el Cambio y aliados que el partido está ganado. Que falta simplemente poner el nombre de quién va a ser el número 9 de ese partido que ya está ganado. Y le hace desarrollar frente a una crisis muy dura y a argentinos que la está pasando mal, una interna a cielo abierto, de las cuales el PRO siempre fue muy cuidadoso de debatir puertas para adentro. Entonces digo, la gran posibilidad que tiene, no creo que producto de sus méritos, y lo digo también de manera crítica, sino producto del fracaso del gobierno nacional, lo hace estar todo el tiempo bailando al borde del abismo. Un error de Juntos por el Cambio o un acierto demasiado pertinente del gobierno nacional o de algún outsider, y a Juntos por el Cambio lo deja fuera de la discusión. Entonces digo, esa es la crítica. Ahora, frente a todas esas opciones, yo siento que la historia tiene que ir para adelante. Y en ese camino, Horacio Rodríguez Larreta entiendo que representa un conjunto de cualidades que es lo que necesita la Argentina pensando en la salida de la decadencia. Equipos, capacidad de gestión, visión política, diálogo, amplitud, paciencia. Esta idea de que en la Argentina falta coraje. Y es un discurso muy fuerte a nivel nacional y expresado de una manera bastante berreta por algunos dirigentes locales, que en la Argentina falta valentía y coraje. Y entonces ahora son todos fanáticos de Nayib Bukele en El Salvador. Creo que la verdad que en la Argentina lo que le ha sobrado es coraje.
las decisiones catastróficas que se han tomado en los años desde la recuperación de la democracia hasta acá han sido producto de la temeridad de los dirigentes políticos, no de la falta de coraje. Con lo cual me parece que más que coraje, lo que falta es razonabilidad, es equilibrio, que es lo que expresa, a mi entender, Horacio Rodríguez Larreta. Y creo que es del pensamiento silencioso de la mayoría. Los extremos siempre son muy rabiosos. El tema es que por fuera de los extremos hay que convencer, en el sentido de las ideas, a un montón de argentinos que no forman parte de esos extremos, que la están pasando mal y que miran a la política sin sentirse seducidos por nadie. Y es ahí el germen de los totalitarismos, es ahí el germen, vamos un poco menos, de los autoritarismos que son tan malos por izquierda como por derecha. Tal cual. Roy, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en Hora Política con Daniel Herbeta. Diseño, calidad, experiencia. Creamos espacios únicos para vos. Estamos cerca tuyo, siempre. Corsi Mobiliario, Rioja y Dorrego, Rosario. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Visítanos en Alvear 273 y Güemes 2533, Rosario. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso, seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos, devolvimos la exención del impuesto del sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos, otorgamos la excepción a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos, contratos y operaciones. Otro año más generando beneficios. Administración Provincial de Impuestos. Estamos con el doctor Daniel Herbeta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted el otro día hizo un descarnado análisis de la situación actual de la inseguridad, refiriéndose a las responsabilidades comunes, ¿no?, de la política, la falta de modernización de la justicia, las reformas que hay que hacer en la policía y en el sistema penitenciario. ¿Usted cree que esto es posible o es una utopía? No, por supuesto que es posible, no es bajo ningún punto de vista una utopía. Lo que pasa es que me parece que es una gran interpelación a la política y a los poderes públicos. Lamentablemente hemos llegado a un punto que además nos encuentra en un año electoral, lo cual no es el momento más oportuno o más adecuado, pero bueno, me parece que yo apelaba el otro día a la solidaridad, a la generosidad de la política. Creo que hay que dejar de lado la dinámica electoral y este es un tema que hay que abordarlo cuanto antes. O sea, hay una serie de reformas pendientes que tienen que ver, alguna vez yo dije que nosotros tenemos una provincia envejecida institucionalmente. Creo que esto tiene que ver con no haberse dado la posibilidad de una reforma constitucional. Es una de las dos provincias argentinas que no tocó la Constitución después de la reforma del 94. Es una constitución que era notable para aquellos tiempos, pero que ha quedado totalmente fuera de tiempo hoy en día. Y bueno, empezando por esa cuestión,
y sin perjuicio de esa cuestión, me parece que hay una serie de reformas pendientes en términos institucionales, porque el problema de la seguridad es un problema que tiene que ver con cuestiones estructurales vinculadas a políticas primarias. Yo citaba a un sociólogo muy reconocido de Brasil que decía que estudió mucho el problema de la violencia en Brasil. Él decía que las personas que padecen y que cometen, digamos, la violencia de un lado como del otro, son personas que acumulan una gran cantidad de desventajas sociales. Entonces hay que acortar esas desventajas, porque obviamente en la medida en que uno pueda generar una sociedad con más igualdad social, una sociedad con más posibilidades, sin duda que los problemas de inseguridad y de violencia se reducen. Pero después hay cuestiones que son más específicas y propias de las políticas de seguridad en sentido estricto. Y allí nosotros tenemos una deuda muy grande, porque tenemos 3 grandes actores que son la policía, los fiscales que están a cargo de la persecución penal, complementariamente con los jueces, que son los que resuelven, pero en última instancia los jueces en nuestra provincia no investigan, y la cárcel. Y tenemos problemas bastante importantes en 2 de estas 3 organizaciones, fundamentalmente en la policía. Tenemos problemas en el servicio penitenciario y tenemos problemas también en la justicia federal, porque tenemos una justicia federal que no tiene capacidad de rendimiento, está prácticamente desvalida, con muy pocos recursos, y que también la política a nivel nacional ha desatendido por completo, porque no ha cubierto cuestiones que son imprescindibles para nuestra región. La justicia federal tiene una competencia más restringida, pero que está vinculada al narcotráfico, a la trata, a la quema que ocurre en las islas de nuestro delta del Paraná, al lavado de dinero, etc. Bueno, hoy tenemos un problema muy grave, especialmente en nuestra región. Si uno compara con cualquier otro lugar del país, uno puede focalizar en Rosario y sus alrededores un problema gravísimo. Y no tenemos una justicia federal acorde a esta necesidad. ¿Por qué? Porque nunca se implementó el sistema acusatorio, se postergó indefinidamente la implementación, porque no se cubren las vacantes, el Consejo de la Magistratura no funciona, no llama a concursos, se reunió 2 veces en el año 2022, me refiero al Consejo de la Magistratura Nacional, 2 veces, una estructura que tiene una cantidad impresionante de cargos, de planta, de contratos y de cargos de dirección con sueldos altísimos. 2 veces se reunió. El fiscal general de Rosario, después de 4 años de estar vacante, recién se acaba de llamar a concurso hace una semana atrás. Entonces me parece que estas cosas hay que decirlas porque son datos objetivos. Después cada uno haga su valoración. A nivel provincial tenemos una deuda institucional grande. La reforma policial, la necesidad de contar con una policía que dependa de los fiscales, la ley de juicio por jurados populares. ¿Por qué le tienen miedo a que la gente participe en un poder del Estado? Si puede participar en la legislatura como legislador, puede participar en el Ejecutivo, no hay ninguna profesión excluyente para ser gobernador de la provincia o legislador. ¿Por qué no puede participar la gente en un poder como es el Poder Judicial? Hay países súper desarrollados que... Estados Unidos tiene jurado, pero no solo en materia penal, en materia civil. Claro. De modo que, bueno, la ley de acceso a la información pública, cuántas deudas pendientes que tenemos para poder tener una provincia con una institucionalidad más fuerte. ¿Por qué? Porque la seguridad también tiene que ver con una fuerte institucionalidad. Cuando yo tengo esto es como un club de fútbol. Si la dirigencia de un club de fútbol anda con problemas, es muy difícil que el equipo pueda aspirar a tener algún rendimiento en un torneo. Si usted tiene una dirigencia y una institución fuerte, consolidada, con objetivos claros, seguramente el equipo va a poder pelear el campeonato o los 4 o 5 primeros puestos. Y acá a nivel de cualquier provincia o a nivel incluso nacional pasa exactamente lo mismo. Con una institucionalidad fuerte, con instituciones fuertes, con un Ministerio Público verdaderamente autónomo, con una policía que tenga salarios dignos, que tenga condiciones
dignas, digamos, en cuanto a su bienestar, a su atención, a su salud, que tenga un buen equipamiento, que tenga profesionalización, pero además que tenga una reforma en su estructura, porque tenemos una estructura policial que tiene prácticamente de antes del siglo pasado. Con un sistema penitenciario acorde, con inteligencia penitenciaria, que es algo que se hace en cualquier parte del mundo y que no significa nada grave, que es imprescindible, y más en una región donde tenemos muchos casos que directamente se diseñan desde la propia penitenciaría. Bueno, de esa forma se pueden abordar, digamos, este problema tan grave que nos afecta hoy en Rosario. Doctor, en su discurso de apertura del año judicial fue, la verdad, que bastante jugoso en cuanto a conceptos. Usted habló de las patologías de un sistema producto de mala praxis. Digo, recién utilizaba un término futbolístico, ponía de ejemplo el fútbol. Cuando el sistema no da resultados por errores recurrentes, automáticamente lo primero que se pierde es la credibilidad. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo recupera aquel vecino que no está mirando la credibilidad en la justicia? No es fácil, porque, bueno, en primer lugar, hay 2 o 3 cuestiones para señalar muy rápidamente. El propio Poder Judicial debe asumir que la gente no confía en la justicia, porque si nosotros no asumimos... Esto puede tener mucho fundamento, puede tener un fundamento regular o menos fundamento, pero que el dato de la realidad es que la gente no confía en la justicia es un dato de la realidad. Si yo no parto por asumir este problema, nunca voy a poder cambiarlo desde adentro del Poder Judicial. La segunda cuestión es que también tenemos que buscar la forma de comunicar adecuadamente. ¿Por qué? Porque la justicia es un valor, lo que hay son poderes judiciales, y los poderes judiciales son muy diversos, son muy distintos, incluso dentro de una misma provincia. No funciona igual a lo mejor la zona del norte de la provincia de Santa Fe que la zona de Rosario, no sé si me explico. De modo que los diagnósticos tienen que ser focalizados territorialmente, tienen que ser relevadas las fortalezas, las debilidades para tratar de mejorarlas. Tercera y cuarta cuestión. Hay problemas que tienen que ver con estructuras que son muy anticuadas, no en materia penal, fundamentalmente en el resto de los fueros. Tenemos estructuras que vienen de la época del medioevo y entre nosotros de la época de la colonia. Hay por una herencia, digamos, cultural, una muy mala forma de litigar. La litigación tiene un impacto muy importante en poder darle a la gente una respuesta más transparente y más rápida, pero litigamos mal, es necesario trabajar mucho sobre esa cuestión. Y la cuarta cuestión son lo que yo llamo patologías institucionales, que son situaciones ya graves, en donde lamentablemente con la tendencia, porque la gente no tiene por qué discriminar, a generalizar que hay, situaciones como, y perdonen que lo diga con todas las letras, la del lago escondido, es una patología que merece una aclaración rápida. Si un funcionario público, si un juez se ve comprometido en una situación de esa naturaleza, tiene que rápidamente dar una explicación. Y los otros tienen que rápidamente investigar para que esas cosas se aclaren, porque estas cosas le hacen daño al conjunto del Poder Judicial, aunque ocurran, en este caso, a kilómetros de distancia de la ciudad de Rosario. Entonces, me da la impresión de que hay que tratar de asumir estas cuestiones y fortalecer mucho la independencia judicial. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es una garantía de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen el derecho y tienen que tener la garantía de que lo juzgue un juez independiente, y un juez independiente tiene que serlo respecto de su propia estructura, hacia adentro, tiene que serlo respecto de los otros poderes, también respecto de los poderes fácticos, respecto de los poderes reales. Y la independencia es un concepto que no se puede estar utilizando permanentemente para defender derechos o la estabilidad o en algún caso algún privilegio. No. La independencia en términos, digamos, en un concepto más republicano, más democrático, es sinónimo también de responsabilidad. La responsabilidad funcional es la contracara de la independencia y nosotros tenemos que trabajar mucho para poder transmitirle a la gente de que verdaderamente queremos cambiar el estado de cosas y queremos ser un servicio público que le dé respuesta en un plazo razonable a los problemas que la gente tiene. La sensación, esto, vinculado a lo que estaba hablando, que la justicia
como que va al compás de la política, ¿no? Es como ahora que hay elecciones, bueno, también los fallos responden a las tendencias. Es un poco la sensación que hay en la gente. Sí, en realidad, por eso digo hay que diferenciar, porque por ejemplo, en Santa Fe y en el caso de Rosario, usted sabe que ha habido decisiones de jueces de cámaras que no han sido o no han acompañado las demandas de la política. ¿Me explico? Pero bueno, nosotros tenemos un problema grave en la justicia federal, porque la justicia federal no puede seguir funcionando fundamentalmente en el sector más comprometido o más vinculado a la política, como es Comodoro Pi, con un sistema que la propia Corte Nacional ha dicho que es inconstitucional. Santa Fe tuvo que cambiar su sistema de enjuiciamiento penal por el fallo Llerena y después por el fallo Dícer Fraticelli. Ahora, pareciera que los fallos de la Corte Nacional tienen un alcance cuando les toca a las provincias y pueden ser respetados o no cuando le toca a la justicia federal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es inexplicable que estos fallos, que son del año 2006, no hayan todavía producido una reforma en este sector tan importante de la justicia federal, Comodoro Pi, que es una vidriera y que es la que más está vinculada a este problema de la judicialización de la política o de la politización de la justicia, ¿me explico? Y no es algo que diga yo, porque, digamos, me siento hasta en el deber de aclarar esto. Los jueces tenemos también derecho a la libertad de expresión. Yo de lo que no puedo hacer es de un caso que tengo yo a resolver. Pero cuando hay un caso que tiene impacto público, trascendencia nacional, la Corte Interamericana les reconoce a los jueces y hasta los obliga a dar explicaciones y de tratar de transmitirle a la gente alguna situación. Pero no es que lo diga yo. Este problema que yo le comento fue denunciado por el Papa Francisco en la Cumbre Iberoamericana de Jueces del año 2019. El Papa Francisco, el Papa argentino, que cumple 10 años de papado y que es uno de los líderes mundiales indiscutido, ha dicho esto nada más y nada menos que en una conferencia iberoamericana de jueces en el año 2019. Doctor Herbeta, muchas gracias por su presencia aquí. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos en Hola Política con el cierre. Creo que estamos llegando al teatro. No te pierdas de ver Las Viejas, una obra de humor que reflexiona sobre la vejez con una perspectiva actual y vital. Viernes y sábados de marzo y abril a las 20:30 horas en el Teatro Municipal La Comedia. Anticipadas a la venta en la boletería del teatro y también a través del sitio miltickets.com.ar. Más info en rosario.gov.ar/cultura. Municipalidad de Rosario. Nodo Norte, objetos, delicatessen y terapias para tu bienestar. Catas y eventos. Nodo Norte, un lugar especial. Santa Fe 1649, Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Empodera tu billetera, empodera tus gastos, empodera tu onda. Volvé al cole con todo el poder. Compra todo en 12 cuotas con crédito, sin recargo, sin interés. El Emporio de la Zapatilla. Empodérate ahora.
¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso, seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos, devolvimos la exención del impuesto del sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos, otorgamos la excepción a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos, contratos y operaciones. Otro año más generando beneficios. Administración Provincial de Impuestos. Muy bien, y antes de ir a las conclusiones, le queremos decir a los televidentes que Hora Política tiene su propio canal de YouTube, donde usted, si no pudo apreciar alguna instancia y le interesa verla o verla nuevamente, puede ir al canal de YouTube Hora Política. Bueno, el cierre del programa del lunes, yo te dije que le pusieras un poco de onda porque era bastante pesimista la mirada económica, y a una semana te tengo que decir, la verdad, me tenés que dar los números a la quinela para jugarlo, porque salió todo como dijiste. Bueno, un poco peor. Bueno, porque sí, hablábamos del 6% y fue el 6,6% el costo de vida. No real, el costo que da el INDEC, porque la gente cuando va al súper gasta otra cosa. Y además se complicó mucho, bueno, el frente externo está complicadísimo por el tema de la sequía, pero se complicó mucho también la crisis internacional. El otro día hablábamos de la caída del Banco Americano, hoy se conoció a partir de la compra del UBS, compró el Credit Suisse, que era el banco con mayor cantidad de problemas en Europa hoy, lo cual provocó un temblor en las bolsas europeas muy importante. Bueno, la acción del Credit Suisse bajó un 60% en el día. Claro. Lo cual hay que ver cómo termina esa crisis. El otro día decíamos, cuando una corrida empieza no sabemos cómo termina. Ojalá que termine pronto, pues las consecuencias pueden ser muy graves al mercado internacional y obviamente nos afecta. Bien, Rosario hoy fue epicentro de una visita del expresidente Mauricio Macri, que vino a presentar un libro que habló casi, te diría, como candidato, me sorprendió esto, y que estaban allí como tratando de aparecer en la foto algunos de los referentes del PRO, entre ellos Carolina Lozada. ¿Carolina va a ser candidata a gobernadora de esta provincia o no? Bueno, no hay información. Algunos datos que tenemos indican que no. Que no. Que no va a ser candidata. También otros datos que tenemos indican que más allá de su postura, diría permanente de Macri, no olvidemos que viene a presentar un libro que se llama Segundo Tiempo, aunque habla poco de un segundo tiempo, habla más de su pasado en Boca y algunos consejos respecto al tema de decisiones de poder, diríamos que está en un 80-20. 80 por no, 20 por sí, porque también hay que ver los acontecimientos nacionales. Este devenir de acontecimientos que se producen en Argentina permanentemente y este desgaste mayúsculo que está teniendo el gobierno, con unas previsiones de inflación terribles, donde se habla llegó una consultora, llegó a hablar del 180% anual, puede ser que ese nivel de desgaste al final Macri diga juego, pero es un tema que todavía no lo tiene decidido. Bien, ¿nos vemos el lunes? Nos vemos el lunes. Bueno, señores, nos reencontramos el próximo lunes. Chao. Gracias.